ser un cambio de hacer pues de este mundo, de esta vida, pues algo mejor, ¿no? Y que para muchos a lo mejor puede ser como sueños imposibles o sueños guajiros, pero son los que se hacen realidad. Y si sumamos pues esos esfuerzos, esas voluntades, esas intenciones, pues yo pienso que sí podemos cambiar el mundo. Y como esa alegoría, ¿no? del bosque que se está incendiando y que hay un colibrí que está llevando pues unas gotitas de agua, ¿no? O sea, que dice, ¿para qué lo hacen? O sea, no vas a apagar el incendio. Pues no, a lo mejor no, pero estoy haciendo mi parte, ¿no? Entonces, pues es esa invitación a que cada uno hagamos nuestra parte desde donde estamos y pues hacer un cambio y una diferencia en la vida de todas estas personas que lo necesitan y que además es su derecho, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Aurora, por compartirnos esta parte de la perspectiva de las madres cuidadoras. Tenemos una serie de peticiones, les comentaba al inicio, para diferentes instancias de gobierno, de diferentes ámbitos. A partir de la experiencia de la conformación de este informe, surgió la necesidad de las propias madres de tomar otras acciones de movilización social. Hemos decidido iniciar una escuela de cuidadoras defensoras de los derechos humanos, que será lanzada próximamente. Estaremos comunicando que será de esta primera edición de la escuela. Igualmente hemos solicitado y comenzamos a identificar en cada entidad de la República que participó en la elaboración del informe qué necesidades concretas hay en cada una de esas entidades para definir rutas y estrategias de acción. Pero las autoridades queremos que nos escuchen. No vamos a aceptar limosnas, no queremos más dádivas, no, los programas sociales no son suficientes y no atienden a una perspectiva de la discapacidad desde un modelo social según los estándares de derechos humanos de las Naciones Unidas. También dejar sobre la mesa que por lo menos en el estado de Jalisco se ha iniciado ya con una autoridad que hasta este momento, el momento en el que estamos aquí en esta rueda de prensa, no nos ha respondido. La secretaria, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco, se le hizo una solicitud para que atendiera las necesidades y las voces de las madres cuidadoras de Jalisco, pero esta misma petición se le hace a las personas que están a cargo de las gubernaturas de estos estados de Jalisco, de Nayarit, de Coahuila, de Guanajuato y de Aguascalientes, en donde los estereotipos hacia las personas con discapacidad son trasladados a la perspectiva que se tiene de las personas cuidadoras. No podemos permitir que el cuidado de las personas con discapacidad siga siendo un aspecto privado en el que todo lo que se sufre y se enfrenta tenga que ver con costos que las mujeres, principalmente el 80% de las mujeres, asumen, a veces de manera individual. Más del 20% de las personas cuidadoras están criando en soledad y son mujeres. Entonces, desde aquí solicitar y decir también que no es suficiente, como ya mencionaba Aurora, la inauguración de un nuevo centro de autismo, por ejemplo, que acabamos de ver esta semana en el municipio de Zapopan, por mencionar uno de tantos ejemplos repetidos en estas entidades. Decirles que por más millones de pesos que se escuchen en esas noticias que publican y que presentan y hacen eventos de inauguración sin invitarnos a las madres, que tenemos casi 5 años en la lista de espera del centro de autismo. Me enteré por las noticias. Nadie tuvo ni siquiera el respeto a mi persona y a mi hijo de invitarnos a la inauguración de ese centro. Desconocemos si ahora sí van a recibirnos, pero también mencionarles que cuando intentamos defender nuestros derechos como cuidadoras y los derechos de nuestros hijos e hijas, lo que nos encontramos son autoridades indolentes que además nos violentan. Contestaciones en juicios de amparo en donde te estigmatizan, te llaman exagerada, te estereotipan o dicen que tu hijo ya tiene todos sus derechos o sus necesidades cubiertas, o se deslindan de responsabilidades, como el caso del sistema DIF de algunas entidades de la República, diciendo aquí damos programas de asistencia social, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, como si fuera institución religiosa, ¿no? Entonces, entender que los cuidados y la atención
de las discapacidades y de las personas cuidadoras es una obligación del Estado, tiene que ser garantizada. Pues les agradecemos mucho su atención. Quien quisiera hacernos o extender alguna pregunta o comentario es bienvenida. Muchas gracias, me presento, mi nombre es Josefina, soy reportera de Milenio y de Multimedios. Específicamente en Jalisco, ¿cuál consideran ustedes que es la necesidad más urgente en este tema? Y si nos pueden platicar un poquito más de este aproximado de 38 familias, ¿cuáles son los señalamientos que les hacen o que fueron como más recurrentes? A lo mejor discriminación en el ámbito escolar, en el ámbito médico. Por favor, gracias. Sí, hay dos aspectos principales. Uno de ellos es la salud y otro es la educación. Siempre cuando algo reiterativo, y parecía que estábamos en el mismo grupo focal, el peregrinaje de las madres para encontrar un diagnóstico, pero luego el peregrinaje permanente de por vida para encontrar y permanecer en servicios terapéuticos. La situación es que a pesar de que, por ejemplo, en temas de salud existe una legislación a nivel federal, estatal y municipal, estas no están articuladas de manera adecuada, por lo que las madres pueden acudir, por ejemplo, a la Secretaría de Salud del Estado, pero también quienes son derechohabientes acuden al IMSS, y en todos los espacios se les cierran las puertas. También estaremos en comunicación porque justo el día de hoy se nos notificó una sentencia del caso particularmente de mi hijo, en el que se le ordena al IMSS otorgarle las terapias. Mi hijo está en la condición del espectro autista, las terapias que el Instituto Mexicano del Seguro Social por meses le ha negado, aduciendo que ya se le está dando la atención desde un enfoque exclusivamente médico. Es decir, a nivel federal existen unidades de rehabilitación que están concentrados en un punto geográfico y que son inaccesibles para el resto de las personas en el estado. Muchas personas, muchas familias tienen que migrar a causa de la discapacidad, y luego, una vez que migran, pasan años en esas listas de espera. Entonces, mientras son atendidas por el gobierno federal a través de esas unidades de rehabilitación, se acude a otras instancias del Estado o a organizaciones civiles, por ejemplo Teletón, ¿no? Que además ha sido un tema muy polémico, porque el gobierno le da recursos a Teletón. Quiero decir, es muy necesario que exista, pero el problema es que se privatice el acceso a los servicios, porque de esa manera se mercantiliza el derecho a la salud de las personas con discapacidad, y eso impacta invariablemente en las personas cuidadoras. Porque al final de cuentas, si las asociaciones civiles, o por ejemplo en el caso de Teletón, hay listas de espera inmensas, tu hijo o tu hija no espera, necesita la atención. La atención temprana además es tal cual, de manera textual, un derecho establecido en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Entonces, la cuestión o el problema es que el Estado no genera su propio equipo de profesionales, no genera un andamiaje institucional que brinde estos servicios de manera directa a la población, permite la privatización, la mercantilización de los servicios de salud para personas con discapacidad, y quienes pagan el pato pues son las familias, ¿no? Es decir, las mujeres cuidadoras principalmente. Quienes terminamos trabajando hasta 3 empleos, o hay madres. Fue impresionante inclusive para mí pensar, yo tengo 2 empleos y soy madre soltera, crío a mi hijo en soledad, sin ningún tipo de otro recurso social, de apoyo de ningún tipo, porque además no tenemos guarderías, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, en este informe que enviamos a la relatoría, siempre la relatora hace una convocatoria a nivel general a todos los países del mundo. A esa llamada de la relatora se le envían respuestas por parte del gobierno, por parte de organizaciones civiles y por parte de las comisiones nacionales de derechos humanos, como las conocemos en México, ¿no? El problema es que ellos envían las estadísticas o los datos oficiales, ¿no? Ellos pueden decir, tenemos un sistema de cuidados, tenemos guarderías, están las guarderías y está garantizado el derecho a que sea accesible para todas las niñas y niños. El problema es la práctica,
que no hay un sistema de monitoreo de vigilancia. Eso es por una parte en cuestiones de salud, me parece que sería uno de los grandes temas. Cuando tu hijo o tu hija alcanza la edad de 3 años o 4 años, es expulsado del sistema de guarderías, si es que tuviste acceso a una de ellas. La siguiente cuestión es que, a pesar de que existe legislación a nivel federal y en la mayoría de las entidades de la República que establecen disposiciones concretas para asegurar la igualdad de niñas y niños con discapacidad, la Secretaría de Educación tiene un ambicioso programa en términos de inclusión educativa de personas con discapacidad, la realidad es otra, y eso está bien documentado en el informe, lo van a ver. Hay una liga incluida en el informe, todo un expediente con una narración, una historia de 4 años de cómo sistemáticamente se ha ido excluyendo, o narrativas con grabaciones de autoridades concretas, grabaciones de voz, donde dicen: señora, es que para que a su hijo lo atiendan mejor vaya a un CAM. Ese también es un argumento constante de las familias en todos los grupos focales de todas las entidades. Sí existe inclusión, sí hay programas, sí hay presupuesto, unidades de servicios para la educación regular, de educación especial, pero la cuestión es que al final de cuentas, en la práctica, cuando tú intentas inscribir a tus hijos, las inercias de exclusión y discriminación en el propio sistema educativo escolar hacen que termines yéndote a una escuela de educación especial. Y ahí hay otro aspecto. Debido a la exclusión y la violencia que se da en el entorno público, muchas mamás, muchas familias recurren a los servicios educativos privados o recurren a la contratación de monitores. En ese mismo caso, que podrán encontrar en el informe, está documentado cómo inclusive por escrito se le pidió a la madre que el niño no podía asistir a la escuela si no llevaba un monitor. Y a pesar de que la ley, en el caso del Estado de Jalisco, establece literalmente que brindar el monitor a niños con discapacidad es un derecho del niño y de la niña, que debe ser garantizado de manera en corresponsabilidad con los tutores, tutoras, la Secretaría de Educación se negó a brindarle ningún tipo de apoyo a este niño. Entonces había de dos: o te conviertes en monitora tú, sin ningún tipo de expertise, o pagas un monitor que oscila entre los 4,000 a 9,000 pesos, sin contar lo que les comentaba hace un momento, ¿no?, de las terapias. Entonces, al final de cuentas, si tú quieres que medianamente se garantice o se cubran todas las necesidades de tu hijo en la primera infancia, pues te andas gastando unos 15,000 pesos mensuales. Evidentemente, esa cantidad no la tienen la mayoría de las familias, porque además hay que pagar y vivir como todas y todos ustedes, ¿no? Es una situación de crueldad y de asimilable a un trato cruel, inhumano, degradante de las personas cuidadoras. En otros países se han ganado juicios a nivel interno justo por la lesión, el impacto en el derecho a la salud que todas estas negligencias en la atención de personas con discapacidad causan a las cuidadoras. Otro punto que también quería ampliar es el desabasto de medicamentos, sobre todo en las instituciones públicas, que es un tema recurrente, que hay veces que te dicen, regresan dentro de 3 días para ver si ya este medicamento. En la mayoría de los casos son medicamentos especiales, son psiquiátricos, son caros, y entonces pues a veces pasan hasta 4 meses, 6 meses y hay desabasto, y lo único que te dicen es, regresas próximamente para ver si hay el medicamento, y es muy alarmante porque al ser medicamentos psiquiátricos pues no es recomendable que se suspendan, o sea, los necesitan. Y en el caso, por ejemplo, de nuestros niños autistas, pues eso les ayuda a regular a veces las mismas crisis, la ansiedad, y a mejorar pues un poco su comportamiento. Y si se los dejamos de dar, pues ya es terrible, ¿no? Porque empiezan a desatarse otras situaciones que pues empiezan a autolesionar, y pues tienen comportamientos disruptivos en las escuelas, y eso nos genera también otro tipo pues de estrés, ¿no? Y pues imagínense, aparte de todos esos gastos, comprar el medicamento 1,500 o más. Hay algunos casos en que son varios medicamentos especializados, como nos platicaba por ahí una familia con papás de una niña con parálisis mental, decía que necesitaban 10 medicamentos y todos muy costosos, y que pues tenían aún así
que discriminar cuáles eran los más importantes. Todos los necesitaban, pero tenían que seleccionar cuáles eran los imprescindibles sí o sí, y es muy, muy trágico eso, ¿no? Y es un derecho, o sea, no nos hacen un favor, o sea, no es, es un derecho a la salud, y pues está violentado también en ese sentido, que nos pidan esos monitores. O sea, hay una crueldad también para muchas mamás cuidadoras que las tienen asoleándose, ni siquiera hay una banquita y tienen que estar cubriendo el horario de los hijos en clase, porque si le da la crisis, pues señora, ahí está su hijo, venga a controlarlo. O sea, a esos niveles. Y no hay espacios adecuados, te cobran de 6,000 pesos a más, y es un sueldo de un profesionista que la mayoría no podemos pagar, y tampoco va uno a solicitar a los prestadores de servicio social, y como lo haces de manera particular, no tienes que hacerlo bien interinstitucional, y las instituciones tienen que realizar acuerdos o pues hacer vínculos profesionales o de alguna manera para que sea un ganar-ganar, y son puertas cerradas todo el tiempo. Buscamos a veces pues esas alternativas de servicio social de la Universidad de Guadalajara y otros, y hay listas de espera, o te dicen, véngase a partir del 10 de enero, y para el día del 16 de enero ya no había cupo, y era un plazo hasta para el 30 de enero, ¿no? Entonces te dicen, entonces está dentro de 6 meses, está pendiente de lo que publiquen en redes sociales, y estamos así, ¿no? Es como una cacería, a ver quién encuentra el apoyo, el beneficio, el monitor, la ayuda, porque pues entre nosotros a veces nos pasamos esos tips, acaban de abrir un apoyo social, pues vamos por ello, ¿no? ¿Por qué? Porque es una pelea, porque es una necesidad que el mismo gobierno nos da así a cuentagotas. Entonces sí es muy, muy, muy complejo toda esta situación, y pues como dicen, ¿no? La familia es muy grande y la cobija es chica, o sea, y es muy lamentable pues toda esta situación, porque al final de cuentas pues es un derecho, ¿no? A esa calidad pues de vida, ¿no? Y que todos merecemos vivir bien y pues estar contentos, y pues tener esos espacios de recreación, y pues tener esa salud mental y salud física, ¿no? Gracias. Si alguien más tiene algún comentario o pregunta. Pues les agradecemos entonces por habernos acompañado, por su tiempo sobre todo, porque estén aquí, porque el mero hecho de tenerles aquí para nosotras significa bastante, significa que prestan atención a lo que tenemos que decir y que se solidarizan con nosotras en esa demanda que hacemos a la sociedad y al gobierno, al Estado en su conjunto. Les agradecemos mucho su atención. Vamos a proyectar aquí el QR con el informe para que puedan descargarlo. Sí, igual en los boletines que están en la mesita, o sea, viene un QR y ahí pueden checar, y también un link, pueden checar todo el informe detallado. Permiso, gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias.
Hola, mi nombre es Cintia Ramírez, soy abogada, profesora universitaria y también soy madre de un niño con discapacidad que vive con la condición del espectro autista. En conjunto con estudiantes del posgrado en Derechos Humanos del ITESO, elaboramos un informe de contribuciones que irá a la Relatoría de Naciones Unidas de Derechos de Personas con Discapacidad con el objeto de darle voz a las necesidades, experiencias y dificultades que enfrentan las personas cuidadoras en México. En la elaboración de este informe participaron aproximadamente 38 familias y 5 colectivos de los estados de Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Aguascalientes y Nayarit. En este informe lo que van a encontrar son diferentes ejemplos de cómo la política pública, las políticas integradas implementadas a nivel estatal, municipal y federal, en muchas ocasiones dejan mucho que desear y constituyen per se violaciones a derechos humanos. Lo valioso de este informe es que es la primera ocasión en que este ejercicio se realiza por parte de manera directa de las familias y de las mujeres cuidadoras para acudir a Naciones Unidas y pedirle que ponga sus ojos en las experiencias y las violaciones de derechos humanos, tanto de nosotras como de nuestros hijos y hijas con discapacidad. Ahora sí déjenme presentarles entre todas. Aurora, bueno, ya te... Dulce, Pato, Leo, y por allá está también, aquí estaba, se me fue la otra vez, déjame te presento, él es otro compañero de maestría de la primera generación, es decir, él acaba de empezar la maestría, acaba de terminar el primer semestre, y ellas son del semestre que vamos arriba de ti. Sí, justo está haciendo un trabajo súper padre que tiene que ver con cuidados, pero se está enfocando en centros de cuidado para niñez, en contextos de, ¿cómo le dirías? Migración, pero del campo. Porque además todo esto que estamos hablando, pues imagínense implementado allí, ¿no? En ese contexto muy particular. Por eso el desempaque de derechos humanos, y yo les insistía, la adaptabilidad que tiene que ver con el principio, pues la adaptación cultural, ¿no? O sea, no es lo mismo en un centro urbano que tendrá que ahí ver. Y Janet, perdón, nunca me acuerdo cuándo y dónde le di clases, pero también, la verdad, Janet fue mi alumna de... pues mira, di una clase de, no sé, eran derechos políticos de las mujeres o derechos humanos, algo así. Y desde entonces, pues ya, es una feminista a la que aprecio mucho, abogada también, siempre trabajando y siempre acompañándome en cosas así como ustedes. O sea, que es así como otra contagiada. Que me da mucho gusto que se conozcan. No sé si viste a... Es que no me vio ella. Sí. Sí, pero la vi el sábado. Pues sí, en el coloquio. Bueno, pues sí. Sí, Gina, la que estaba allí, es otra compañera. Todos trabajando. Me dio mucho gusto. Me da mucho gusto verles aquí, todas juntas. Y Aurora, pues, se me hace que no la llegaron a conocer, pero Aurora estuvo con nosotros en el grupo focal que hicimos aquí en el ITESO. Sí, ahí estuvimos compartiendo. Y casi así, moqueando juntas, ¿no? Y además es profe, ¿no? ¿De qué, verdad? Sí, metas plásticas. Entonces, pues, también tiene un niño con autismo. También tiene en soledad. Muchas cosas. Sí, totalmente. Queremos ser como esas voces de aquellos que no tienen pelear por sus derechos y lugar. Pues atrás de nosotros han habido muchas otras personas que también queremos hacer la diferencia. ¿Alguien puede dar clic a apagar la transmisión?